compartir con ustedes en este primer Simposio Nacional de Asesoramiento Jurídico y Derecho Empresarial. Vengo a presentarles las herramientas del proceso y el contrato. Ahora, ¿qué entendemos por herramienta procesal? Y por ahí comienzo, para después un poco enlazarlo con el contrato como figura eje de nuestra conferencia de hoy. ¿Qué entendemos por herramienta procesal? Todo aquello que nos permite caminar en el íter procesal, o sea, desde que inicia el proceso y hasta que termina, que es todo aquello que puedo utilizar para defender mi derecho, para que mi reclamación sea viable y, por supuesto, para lograr la satisfacción de lo pretendido, que es el acogimiento del tribunal a nuestro pedido. Así entonces, ¿cuáles son las herramientas que nos permiten hacer válida nuestra reclamación? En primer lugar, los principios, y ahí les pongo una breve nota en cada una de esas herramientas, los principios en cuanto a guía de interpretación y fuente. Estaremos viendo en las etapas finales de este simposio la intervención del profesor Mendoza, donde nos hablará sobre el Código de Proceso y otras intervenciones a tono con las nuevas normas procesales. Pero sí quiero marcarles en la intervención mía hoy algunos aspectos que desde el nuevo Código de Proceso, o sea, la que sustituye, la ley que sustituye a la LPCAL, tiene algunos matices que yo les iré incorporando. Y uno es precisamente en relación con los principios. El Código de Procesos establece justamente un catálogo de fuentes, y entre esas fuentes está los principios, algo que resulta absolutamente novedoso porque hasta hoy es la ley y solo la ley en sus diferentes variantes. Ahora, los principios en cuanto a guía de interpretación y fuente. Las medidas cautelares, como sabemos, para asegurar la eficacia del resultado procesal. Las excepciones con un modo de defensa cualificada del demandado. Las pruebas con el objetivo de crear convicción en el juzgador. Los medios de impugnación con esa posibilidad de combatir cualquier decisión judicial. Y por último, los mecanismos de ejecución. En estas dos últimas herramientas, los medios de impugnación y los mecanismos de ejecución, me refiero muy brevemente porque no son la esencia de nuestra intervención. En los medios de impugnación, sí marcarles que la casación en el nuevo Código de Proceso viene desformalizada. O sea, ese sistema estricto de causales que tenemos hoy desaparece afortunadamente en el nuevo Código de Proceso, y lo importante es que tengamos claro que puede ser motivo de casación una sentencia en razón de un quebrantamiento de formalidades o de una infracción de ley. Un quebrantamiento de formalidades y de garantías, ¿no? Es la manera de aterrizar, por decir de alguna manera, el texto constitucional en el proceso y ponerle el control casacional. En cuanto a los mecanismos de ejecución, es muy importante que no nos quedemos en que el tribunal acoja nuestro pedido. Ese pedido se vuelve algo quimérico si no se puede cumplir. La tutela judicial lleva un apellido de efectiva precisamente porque ha de contar el sistema judicial con mecanismos efectivos de ejecución, con mecanismos enérgicos de ejecución. Y vamos a ver que el nuevo Código de Procesos pues establece un grupo de conmenaciones en lo económico, multas que progresan por días de incumplimiento, la posibilidad de arresto en el sentido de usar la fuerza pública y traer al incumplidor al tribunal, y la configuración de ilícitos penales. Entonces, vamos viendo que realmente el Código de Procesos está enfocado hacia que la tutela judicial efectiva no sea un mero pronunciamiento o una mera figura constitucional pragmática, sino programática, sino que pueda llevarse a vías de hecho. Entonces ya me detengo en el resto de las herramientas a las cuales les vamos a dedicar un espacio un poquito más amplio. Si de principios hablamos, pues entonces ahí les presento tres, pudiéramos decir, pautas de principios: los principios constitucionales, los sustantivos y los procesales, con independencia de que cuando hablamos de principios generales del derecho, que es como señala el Código de Procesos, no se distingue entre constitucionales, sustantivos o procesales, son principios. Pero yo, a modo de ilustración y para que les resulte más fácil en el orden práctico, les pongo aquí algunos ejemplos. Cuando yo hablo de un principio constitucional, yo hablo, por ejemplo, de la igualdad. Es un principio, pero es un valor constitucional
que sirve de sustento, igual que la dignidad, al resto de los derechos y al resto de los principios que tiene todo el engranaje jurídico, el engranaje legal de nuestro país. Ahí les hablo también de la legalidad, la prosperidad, que aparecen declarados como principios, como fundamentos políticos de nuestro Estado en el artículo 1 constitucional. Luego les pongo algunos ejemplos de principios sustantivos: el no abuso del derecho. Yo tengo un derecho, pero ese derecho tiene límites en razón de deberes que tengo para con la sociedad, para con el resto de los miembros de la sociedad, y por eso no podemos hablar de un uso abusivo del derecho. La buena fe, la irretroactividad, la renunciabilidad de los derechos. Como regla, los derechos son renunciables con las marcadas excepciones que están en ley, la autonomía de la voluntad, la especialidad, supletoriedad. O sea, lo previsto en una ley especial es lo que prevalece, y salvo que no haya previsión en especial, entonces es que voy al Código Civil, es que voy al Código de Comercio. La indemnización pecuniaria, y pudiéramos tener muchos otros principios en el orden sustantivo. En el orden procesal solo les marco dos. Uno, muy utilizado, que es el onus probandi. A cada parte incumbe probar lo que alega. Y luego les pongo la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque la tutela judicial efectiva se convierte en un gran saco o en una gran sombrilla que bajo ella cobija a todos los principios que pueden hacerse prevalecer en el proceso, y por eso les pongo la tutela judicial como derecho de las partes a pedir, a invocar, a alegar, a probar, y como principio, como meta de actuación en el orden de la actividad judicial. O sea, si para mí como justiciable la tutela judicial efectiva es un derecho y es un principio que cobija el debido proceso y a todas las garantías que ello implica, se convierte también a su vez en un principio, en una pauta de actuación judicial que tiene que el tribunal apreciar, observar, cumplir durante el proceso todas esas cuestiones que conforman lo que de tutela judicial efectiva se trata. Luego entonces entro en las medidas cautelares. Ahí les pongo una diapo con los presupuestos cautelares, el famoso fumus boni iuris y el periculum in mora. Lo importante en materia cautelar es que tengamos en cuenta que hay una situación de riesgo, hay una situación de pérdida irreparable y hay una situación de urgencia. Es urgente que se adopte la medida cautelar. Y ahí les pongo el procedimiento un poco para que tengamos siempre en cuenta que cuando hablamos de medida cautelar estamos hablando de una cuestión incidental que tiene procedimiento propio en la ley. Y cuando hablamos de competencia funcional, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el tribunal competente para pedir la medida cautelar? El tribunal que es competente para conocer del proceso principal. Por tanto, tengo que tener en cuenta en todas estas situaciones donde voy a solicitar medida cautelar, que aunque sea de manera previa al proceso, yo la debo presentar la solicitud en el tribunal que va a conocer del proceso principal. Y ojo, porque con la nueva ley, con el Código de Procesos, todo, prácticamente todo, baja a los municipios. En materia mercantil, casi todos los incumplimientos contractuales, que es lo que más vemos desde el punto de vista del asesoramiento jurídico, de las empresas, de las reclamaciones entre empresas, son los incumplimientos contractuales, y todo eso baja a tribunal municipal. Si no, veamos la ley de los tribunales y el Código de Procesos, donde podemos apreciar cómo se robustece la actividad judicial en sede municipal. Eso implica que nosotros también, como operadores del derecho, tenemos que adaptar nuestra mentalidad a que vamos a cambiar de sede judicial, porque la sala de lo económico y del tribunal, de los tribunales provinciales, son jueces con una determinada experiencia ya en la actividad y pueden, por tanto, suplir un poco alguna deficiencia que nosotros, alguna impericia que nosotros como profesionales tengamos. Pero con la nueva ley que pasa a tribunal municipal vamos a estar todos prácticamente aprendiendo a hacer ese proceso nuevo en el tribunal municipal. Y dentro de esas nuevas cuestiones, pues también las medidas cautelares
cobran un gran espacio, porque ya no vamos a tener los actos preparatorios por una parte, las medidas cautelares por otra, sino que va a estar todo agrupado en la nueva ley, con esas particularidades de probanza, porque las medidas cautelares realmente no tienen la necesidad de prueba que tienen los hechos alegados en la demanda, pero hay que probar algo, y ahí entra en juego el contrato precisamente. ¿Cuáles son las medidas entonces? Bueno, tengamos en cuenta que hay un catálogo de medidas cautelares muy similares a las que tenemos hoy en el artículo 813, que precisamente la materia económica, el proceso económico ha sido el reverdecedor de las medidas cautelares en nuestro ordenamiento procesal. El embargo, el depósito, el secuestro, la anotación preventiva de litis, el aseguramiento de medios probatorios y la suspensión o abstención de conducta. En el proyecto de ley, el aseguramiento de medios probatorios pasa a ser una diligencia preliminar y se agrega a ese catálogo de medidas cautelares relativas a bienes la designación de interventor. Y ahí les pongo la orden de restricción también, que no es una medida cautelar relativa a bienes, pero que hemos de tener en cuenta nosotros desde nuestro ámbito de asesoramiento en la empresa, porque dentro de las órdenes de restricción puede estar el resultado de un conflicto laboral. Nosotros no solo vemos como asesores, no solo vemos conflictos en materia económica, en materia mercantil, sino también de índole laboral. Y hemos de tener en cuenta que las órdenes de restricción no son solo para el ámbito familiar, también para el ámbito laboral pueden cobrar vigencia las órdenes de restricción. Y por supuesto se mantienen las llamadas medidas innominadas o genéricas que hasta el día de hoy nos han servido. En cuanto a las excepciones, ¿qué son las excepciones? Bueno, lo sabemos, todo lo que el demandado alega como sustento a su oposición, por eso se dice el demandante acciona, el demandado excepciona. Y ahí les pongo algunas reflexiones muy breves de Carneluti y Montero Aroca sobre las excepciones. En particular, quiero detenerme en las excepciones perentorias. ¿Por qué? Porque son aquellas que desde la posición del demandado van a guardar un vínculo especial con el contrato. Las excepciones perentorias son las que, cuando nosotros figuramos como parte demandada en el proceso, nos permiten desplazar el problema de la justicia del reclamante a nosotros como reclamados. Y realmente la importancia que tienen las excepciones perentorias es que con ellas estamos obligando al juez, al tribunal, a pronunciarse sobre las cuestiones que nosotros como parte demandada venimos alegando. ¿Y por qué les digo esto? Porque en muchas ocasiones he visto que en las contestaciones a las demandas decimos: ¿por qué ha obrado de mala fe la parte autora cuando señala tal cuestión? Y sin embargo no hemos invocado esa actuación de mala fe como o bajo el rubro de excepciones perentorias. Luego veremos entonces cómo lo pudiéramos hacer. Paso ahora entonces a la prueba. La prueba o el derecho probatorio. ¿Qué es lo que hay que probar? Las alegaciones. No son, las leyes siempre señalan, hay que probar los hechos, y así nos lo aprendemos. O sea, a cada parte incumbe probar los hechos que alega y los que oponga los alegados por el contrario. Realmente lo que hay que probar son las afirmaciones de esos hechos que hacemos como parte en el proceso. En ese sentido, hay que tener en cuenta que el derecho a la prueba no puede ser ilimitado, ¿no? El derecho a la prueba puede estar ampliamente regulado o puede estar de manera restringida. En sentido general, ¿qué es lo que queremos? Que ese derecho a la prueba goce de amplitud. Y por tanto, la ley señala cuáles son los casos específicos de restricción de ese derecho a la prueba, como bajo el rubro de prueba ilícita, por ejemplo. ¿Qué es lo que hay que probar entonces? Y sería el objeto de la prueba en el proceso, como les decía, las afirmaciones que del hecho hacen las partes en el proceso. ¿A quién le corresponde probar? A quien el juzgador en la ley se haya señalado que tiene la carga de la prueba. Y les digo, a quien el juzgador y la ley hayan señalado que tiene la carga de la prueba, porque vamos a ver que con el nuevo Código de Procesos se establecen algunas variantes de desplazamiento de la carga de la prueba para aquel que tenga mayores posibilidades de probar.
¿En qué momento voy a proponer las pruebas? Bueno, desde la demanda, desde la contestación, y por eso decimos, es en un momento procesal determinado, con la demanda, con la contestación, pero al mismo tiempo hay una apertura que ya la traía el proceso de lo económico y que ahora se abre para todos los tipos procesales con el nuevo código, en el sentido de que hay otras posibilidades durante el ítem procesal de proposición y de práctica de las pruebas. Y la valoración de las pruebas, por supuesto, en la sentencia. Entonces, algo que debemos tener en cuenta cuando proponemos la prueba es que precisamente el derecho a la prueba no es ilimitado. Como les decía, la prueba tiene que cumplir con 3 elementos, tiene que ser pertinente, útil y relevante, y ahí les pongo unos breves conceptos de cuándo una prueba es pertinente, cuándo es útil y cuándo es relevante. ¿Cuáles son las interrogantes más comunes en materia de pruebas? ¿Qué hechos puedo y debo probar? Pero fíjense, ¿qué hechos puedo? Es lo primero que yo en la estrategia de defensa que trazo debo tener claro. ¿Por qué? Porque lo que yo no puedo probar debo restringirme en su alegación. Por tanto, primero tengo que hacer una breve labor de indagación con el cliente. Si mi labor como asesor no es directamente desde mi puesto dentro de la empresa, sino que soy, por ejemplo, de una consultoría o de un bufete colectivo, entonces tengo que hacer una labor de indagación más profunda. Cuando mi labor de asesoría se hace desde lo interno de la empresa, porque soy trabajadora a tiempo completo, porque si de alguna manera de esa empresa, pues esta labor de indagación es más fácil porque yo estoy insertado plenamente en la labor de la empresa. Pero cuando soy un externo, esa labor de indagación tiene que ser más precisa a la hora del trazado de la estrategia de defensa. No puedo ir al proceso sin tener previamente una estrategia de defensa. ¿Cuáles son los hechos que voy a alegar y cómo los voy a probar? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de, como les decía, litigar, ¿no? O sea, la litigación se basa en un trazado de estrategias, ya sea como actor o ya sea como demandado. Y así hablamos de las famosas técnicas de litigación. Ahora, cuando yo hablo de qué hechos puedo o debo probar, también tengo que tener en cuenta lo que hoy se regula en el artículo 243 de la Ley de Procedimiento en cuanto a la necesidad de prueba. ¿Qué hechos necesitan ser probados? Porque si yo tengo la confesión de la otra parte, o si en los escritos polémicos, o si en la audiencia, en la comparecencia, ha habido algún tipo de confesión o de admisión de los hechos, por supuesto, ese hecho está relevado de prueba. Y ahí les pongo también una frase de un famoso profesor valenciano, Ramos Méndez, cuando decía: la mejor de las pruebas es un relato creíble de los hechos. Eso tiene que ser una máxima de nuestra actuación cuando del proceso hablamos. Todo lo que digamos tiene que guardar coherencia, tiene que tener un hilo lógico. No puedo establecer una estrategia de defensa donde yo tenga un cúmulo de pruebas maravilloso y sin embargo mis alegaciones realmente no respondan a todo lo que yo quiero que el juez se pronuncie. O sea, yo tengo que tener claro que el juez ha de pronunciarse sobre lo que yo le diga. Por tanto, es muy importante lo que yo diga y cómo lo diga. Y después, en correspondencia con eso, probar. Porque no hago nada con probar de manera documentaria ampliamente, aportar 10 documentos, no solo el contrato, otros, la factura, si yo no hice la alegación que en derecho corresponde. Tiene que haber una correlación entre alegaciones, pruebas, para que todo eso tenga expresión en la sentencia. Y por eso entonces hemos de tener en cuenta que cuando vamos a probar, no solo debemos probar lo que nosotros hemos alegado, sino también que nuestra carga de prueba va dirigida a desvirtuar las alegaciones del contrario. Eso es muy importante. Por tanto, yo no solo pruebo lo que yo alego, sino que tengo que estar alerta sobre las alegaciones que ha hecho la parte contraria, porque mis pruebas pueden ir dirigidas, como dijera Ariel Mantecón, a desvirtuar las pruebas del contrario.
Entonces, ¿qué se busca con la prueba? Una coincidencia entre el hecho probado y la verdad. Fíjense que nuestra ley lo que hace es sujetar la prueba a la estimación de un hecho como verdadero. No. La ley lo que me dice es: este hecho está probado. No me está diciendo este hecho es verdadero. ¿Y por qué no lo puede hacer? Precisamente porque nuestro sistema de valoración de la prueba, nuestro instrumento de prueba en la ley está basado en la probabilidad. O sea, este hecho que usted me ha probado, es probable que haya ocurrido tal y como usted me ha acreditado. A diferencia del sistema anglosajón, que se monta en un sistema de duda razonable, como hemos visto o como estamos acostumbrados a ver precisamente en las series, en las películas norteamericanas. Por supuesto que también en el tema de la prueba son muy importantes los intereses en juego. No es lo mismo un interés puramente privado, como puede ser el de una empresa, que cuando entran en juego los llamados intereses públicos. Bueno, ahí les tengo muchas otras cuestiones sobre la prueba y caigo ya entonces en el contrato. ¿Cómo enlazo el contrato con todas estas herramientas procesales que hemos ido viendo? Y ahí les pongo, a mi modo de ver, 3 líneas en materia de contrato. Primero, el contrato como portador del derecho subjetivo o interés que se reclama. Segundo, el contrato como portador de excepciones. Y tercero, el contrato como medio de pruebas. Y en esas 3 líneas es que nos vamos a mover. Como portador del derecho subjetivo, fíjense que el artículo 227 de la LPK, en la instrucción 215 del Consejo de Gobierno, nos marca que hay que acompañar a la demanda el documento justificativo del derecho que se reclama. ¿Cuál es ese documento justificativo? El contrato. Por tanto, yo no puedo pensar en una demanda por incumplimiento contractual y no acompañar el contrato a la demanda. Eso es ABC, con independencia de que la ley me lo señala. Pero además de eso, ese contrato es precisamente lo que me va a legitimar. Por tanto, yo, si no aparezco, si no figuro como parte en el contrato, no tengo forma de acreditar mi legitimación. Si yo entro a esa relación contractual con posterioridad al contrato, yo tengo que buscar todos los suplementos o anexos a ese contrato que legitimen mi entrada a esa relación contractual para acreditar mi legitimación. Y también como sustento de medida cautelar. Como les decía, en materia cautelar, la prueba no tiene que ser tan sólida como lo es en el ámbito de los hechos alegados en la demanda, pero igualmente tengo que probar de alguna forma, de una manera un tanto indiciaria, y para eso me sirve justamente el contrato. Como portador de excepciones perentorias. Miren, recuerden que cuando hablamos de excepciones perentorias estamos hablando de todo lo que alega el demandado. Por tanto, yo aquí estoy colocándome en el plano de contestar la demanda. Y les decía, he visto en contestaciones de demanda que se pone, ha actuado de mala fe el actor, reincide el actor en hacer reclamaciones que demuestran su mala fe. Y yo digo, ¿y por qué usted no lo alega como excepción perentoria? Porque cuando usted lo alega como excepción perentoria es que usted está obligando al juzgador a pronunciarse sobre ello. Si usted no lo alega como excepción perentoria, queda como una más de las alegaciones que usted está prácticamente imposibilitado de probar. Y ahí les pongo entonces, a mi modo de ver, un catálogo de excepciones que podemos utilizar y que de hecho hemos utilizado en el ámbito empresarial. Les pongo acción, legitimación. ¿Por qué? Porque no existe una falta de acción. Lo que existe es una falta de legitimación. Acción tenemos todo, y más ahora con el nuevo texto constitucional, donde el artículo 92 consagra el derecho a pedir como elemento de la tutela judicial efectiva en el entendido de acceso, la cosa juzgada, la prescripción, la caducidad y los distintos modos de extinción de las obligaciones como fuentes precisamente de excepciones perentorias, el pago, la compensación, la condonación. Y ahí les pongo unos elementos conceptuales en cuanto a prescripción y caducidad, pero solo les quiero marcar, cada vez que en un contrato, en una cláusula contractual, nosotros ponemos, por ejemplo, que el pago será a 15 días
de realizado el servicio. Eso es una caducidad, no es una prescripción. Y como excepción perentoria de caducidad lo debo alegar. ¿Por qué caducidad y no prescripción? Bueno, pudiéramos entrar en las disquisiciones teóricas para distinguir precisamente prescripción de caducidad, pero también tengamos en cuenta la prescripción no es negociable, siempre está establecido por la ley. Sin embargo, aquí lo estamos estableciendo en una cláusula contractual. Estamos ante un supuesto típico de caducidad negociable. Por tanto, no es que estemos hablando de que su reclamación es extemporánea, como he visto en algunos procesos, o ha prescrito su reclamación o ha caducado su derecho a reclamar. Llamemos en derecho como en derecho corresponde. Es verdad que hay una situación de extemporaneidad, pero ¿qué término jurídico nos acoge el transcurso del tiempo en las relaciones contractuales? La prescripción y la caducidad. Entonces debemos darle el término que técnicamente corresponde. Y ahí les pongo otros ejemplos de excepciones perentorias que hemos utilizado en la práctica, como les decía. Una indebida invocación de incumplimiento contractual, una indebida invocación de derecho nacional. ¿Por qué? Porque recordemos que en las cláusulas contractuales yo puedo pactar que la norma sustantiva aplicable sea la norma italiana, por poner un ejemplo. La configuración de actuar doloso o imprudente, esa es precisamente la vulneración de la buena fe, o si le queremos llamar de esa manera. Y ahí les pongo los principios articulados como excepciones perentorias. Pacta sunt servanda, lo pactado por las partes es obligatorio, y venir de contra factum propio, nadie puede ir contra sus propios actos. Estos son solo algunos ejemplos de excepciones perentorias. La tercera variante del contrato como herramienta procesal es como medio de prueba. Por supuesto, el contrato como regla asume la forma documental y es un medio de prueba preconstituido, o sea, desde que yo estoy redactando y firmando el contrato, yo estoy pensando en que sirva para acreditar, en que sirva como medio de prueba, y por eso hablamos de el medio de prueba preconstituido, porque es un medio de prueba antes de llegar al proceso. Y tengamos en cuenta que no tiene la presunción de autenticidad de un instrumento notarial, pero es ley entre las partes. Y en ese sentido, entonces, hay que tener en cuenta el contrato como lex privata. Ya para finalizar, entonces, les traigo una reflexión de Calamandrei. Dice Calamandrei: ¿quién fue el autor de la expresión cómoda y vil habean sua sidera litis? También las litis tienen sus estrellas, mediante la cual, bajo decoroso manto latino, se quiere significar en realidad que la justicia es un juego que no hay que tomar en serio. La inventó seguramente un profesional sin escrúpulos ni entusiasmo, que quería con ello justificar todas las negligencias, adormecer todos los remordimientos, evitar todas las fatigas. Pero tú, joven abogado, no te encariñes con este proverbio de resignación cobarde, enervante como un narcótico. Quema la hoja en que lo encuentres escrito, y cuando hayas aceptado una causa que creas justa, ponte con fervor a trabajar, en la seguridad de que quien tiene fe en la justicia consigue siempre, aún a despecho de los astrólogos, hacer que cambie el curso de las estrellas. Y a eso les convoco, a que si bien decimos que el instrumento de realización del derecho en su forma natural, por decir de alguna manera, es el proceso, también ese proceso requiere que utilicemos las distintas herramientas que espero que esta intervención que en el día de hoy hemos hecho pues les sirva para algo. El contrato se convierte así entonces en una herramienta al servicio del proceso y de la realización de la justicia. Muchas gracias.